al Congreso del Estado, meternos a la página del Congreso del Estado, donde pululan, cobran 25 individuos, que son los que realmente hacen las leyes, ¿sí? Y a favor de los yucatecos. Y la idea de hoy, vamos a analizar los 25 individuos, pero hoy vamos a comenzar con la bancada oficial, la bancada del PAN. Porque cuando te metes a la página del Congreso del Estado, mi querido Fernando, mi querido Juan, como que nos dan mucha información. Están los individuos, sus fotos, pero no nos dicen nada de ellos, no nos dan, solo sabemos que son C, pero ¿C de qué? Esa C. Y a ver, señores, ¿qué les parece? Adelante, Fernando. Pues bueno, hola, buenas noches, interesante. Pues mira, es parte del esquema democrático y de alguna manera todo esto que promueve el foro, ¿no? El Parlamento abierto, en el cual nosotros tenemos que conocer las acciones, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros legisladores, pero sobre todo las iniciativas que proponen, ¿no? El comportamiento que tienen, el seguimiento que le dan, los puntos de acuerdo que presentan, la participación en las comisiones que ellos tienen. Creo que eso es importante analizarlo porque esto amplía la gama, ¿no? Y el interés que tiene el ciudadano común para ver el funcionamiento que tiene un diputado. Yo creo que hoy en día que estamos en esta etapa pues, de mitigación, de confinamiento, y pues creo que nos damos a la tarea más a trabajar en redes sociales, en trabajar en los medios electrónicos, e investigar un poquito cómo está el comportamiento en el ámbito legislativo, que es un ámbito que ha quedado un poquito ajeno, ¿no? Creo que hay que darle mayor seguimiento. Tiene un centro de estudios legislativos que vale la pena ver qué está haciendo, qué está trabajando, qué está impulsando. Y creo que en eso, en el espíritu que podamos reflejar de una manera, pues, cualitativa, cuantitativa en las funciones que tiene el legislador y el comportamiento que tiene para con sus electores, creo que podremos conocer un poquito más de ellos, ¿no? Ver cómo participan, qué funciones tienen, de alguna manera, en cuál es su área de experiencia, ¿no? Su nivel de expertise que tienen o que tengan para de alguna manera producir leyes, porque esa es la parte importante. Yo siento que más que un legislativo que promulgue leyes, tiene que ser leyes de interés de la sociedad, no refrendando las leyes federales. Creo que debemos de transitar a un parlamento, a un sistema legislativo. Parlamento no es porque no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial, que transitemos más hacia ese esquema de conocimiento de quiénes son nuestros diputados, qué están haciendo y sobre todo en el desarrollo, ¿no? Porque pues a veces se conocen 2, 3 personas que son las figuras más comunes, los que son presidentes de comisiones, los que de alguna manera llevan el debate. También se conocen aquellos que les gusta hablar, pero en sustancia no producen, no presentan puntos de acuerdo, no generan iniciativas que vayan conforme a la realidad y a las tendencias, no iniciativas que pesquen allá. ¿Te acordarán que hubo un tiempo en que tuvimos un diputado que fue un diputado independiente, no sé si se acordarán, que fue el que más iniciativas presentó en el Congreso del Estado de Yucatán? Y luego nos enteramos que a lo mejor las utilizaba de otros congresos, las bajaba, las refinaba y ya, ¿no? Pero digamos que no eran, más allá de que si lo hacía o no, no eran leyes o iniciativas o enmiendas que eran de interés y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo del ámbito local, ¿no? Porque eso es algo que compete mucho, ¿no? Entonces, creo que esta parte que vamos a experimentar de conocer el ámbito legislativo suena muy interesante para ir determinando nuevas directrices sobre la funcionalidad. Y hay algo que quiero, para cerrar esta primera parte de mi intervención, algo que hay que tener en cuenta, que el esquema de la participación ciudadana también incluye el referéndum, y el referéndum tiene que ver con la parte del legislativo, es decir, que nosotros como ciudadanos podemos impulsar iniciativas de ley conociendo los tiempos y la agenda legislativa e involucrarnos en ese procedimiento. Yo creo que hay que tomarle la palabra
y conocer el esquema legislativo y quiénes lo integran, sobre todo, ¿no? ¿Quiénes De son hecho, sus asesores también? ¿Eh? sí. Los De hecho, asesores es muy Juanito, importante. de hecho, Juanito, lo interesante de aquí, por ejemplo, del PAN, Juan, son 6 diputados panistas, de los cuales 3 son de mayoría y 3 son, quién sabe por qué, pero son pluris, pero Son están allá plurinominales. y Sí. nos cuestan cada mes todo su sueldito, pero creo que es importante, Juan, como decías, quiénes son cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué trabajo? ¿Qué comisiones? Porque yo veo en cada uno de, cuando ves la imagen y que ellos mismos tienen en la página, Juan, pues simplemente son los desconocidos. Nadie sabe quiénes son. Sí, mira, pues yo quiero iniciar esta intervención señalando sobre todo al auditorio la importancia que tiene para esta nueva normalidad que que estamos iniciando, en donde las actividades de las autoridades del gobierno, y volvemos a repetir, el gobierno no solamente es el poder ejecutivo que encabeza en este momento Mauricio Vila Dosal, sino el poder legislativo y el poder judicial. En este caso estamos hablando del poder judicial, que es en realidad la parte más importante del marco jurídico para la ciudadanía. Es el que pone las reglas de leyes que todos los ciudadanos tenemos que cumplir, las leyes que van a amparar nuestras actividades, nuestras funciones como ciudadanos y sobre todo de lo que nosotros también debemos de abocarnos para beneficio de la sociedad. Como se menciona aquí, ha sido por muchos años una forma gris de la actuación de este cuerpo colegiado que llega al Congreso local y que por muchos años solamente se ha dedicado a estar refrendando algunas leyes federales o aprobando las leyes que envía el Poder Ejecutivo para beneficio o intereses de ciertos grupos o de actividades que solamente le interesan al Ejecutivo en turno. Este es un órgano autónomo que exige en estos nuevos momentos que realmente sea transparente, que sea activo y que la sociedad se esté dando cuenta de la productividad en reformas, en leyes que sean de interés general y de beneficio para toda la ciudadanía. Ignoramos hasta este momento cómo es que llegaron estas personas ahí, cuáles fueron sus méritos. ¿Sí? Podemos agarrar al azar cualquier nombre de estas personas. Y, como decíamos ahorita, entramos a las páginas del Congreso local y queremos saber antecedentes profesionales, perfiles de esos diputados para ver y evaluar sus actividades en las diferentes comisiones en las que participan y vemos que no hay nada, ¿sí? No hay ninguna actividad que nos dé a la ciudadanía indicios del trabajo que están haciendo en favor de los y las yucatecas. ¿Sí? Sí, de hecho, fíjate, Juan, y tú lo acabas de decir, entramos nuevamente a la página, vemos que los diputados panistas son la C, Paulina Aurora Viana Gómez. Qué bueno. El diputado Víctor Merari Sánchez Roca, Distrito 2, Paulina, Distrito 1. Manuel Armando Díaz Suárez, Distrito 5. Miguel Esteban Rodríguez Vaquero, que es plurinominal. ¿Sí? Y no te dice de plurinominal de dónde o por qué. Si no estás metido en lo que es el ambiente político, no vas a saber por qué región o por qué zona
o que este distrito fue plurinominal. Katia Bolio Pinelo, ya todo el mundo la conocemos, sabemos que es la de Lady Pulpo, por eso es conocida. La compañera Rosa Adriana Díaz Lizama, no se le dice la Bushlovaca, y también por eso es conocida. Pero sin en cuando, Juan, lo que tú decías, entras a la C. Paulina y ves que la C. Paulina Viana Gómez, me quería Fer, es una ilustre desconocida. No hay un perfil, no hay nada que nos diga, que nos describa si es maestra de ballet, si es de fitness, si hace yoga, si es abogada, si es ingeniera. No, aquí está. Y lo estamos viendo en la página del Congreso. ¿Es nuestra obligación investigar quiénes son o ellos deberían realmente presentarnos a nosotros una tarjeta informativa cuando hablo su imagen allá? No sé, Fernando, tal vez yo esté equivocado. Mira, yo siento que no, al contrario, debe ser un interés, un dominio público, que nosotros sepamos quién es nuestro diputado. Recordemos que es diputado para efectos de elección, por eso tienen una zona y una demarcación electoral. Pero una vez que ya ganan esa parte de demarcación electoral, pues es un representante popular que sirve a los intereses de quien fue electo y no necesariamente la zona distrital. Ahora bien, en la parte que valdría la pena mejorar es que hubiera un proceso, no a solicitud, porque si no estaríamos al tema de la transparencia, rendición de cuentas, sino que fuera abierto, es decir, que dijera cuántas iniciativas de ley, cuántos puntos de acuerdo ha presentado en la biografía, ¿no? ¿Qué integrante de comisión tiene? ¿Cuál es el perfil profesional que tiene? Las experiencias que ha tenido. Creo que eso ayudaría muchísimo a conocer, ¿no? Creo que no se violan datos personales, es información de carácter pública y valdría la pena tener, y entonces ahí vamos a ver y medir el nivel de productividad que pueda tener nuestro legislador, porque es muy importante que lo sepa la sociedad. Un legislador que presenta puntos de acuerdo, que trabaja en comisiones, pues es un legislador valioso, vale la pena tenerlo. Más allá de esa lógica de pensar de que el legislador es aquel que va a su distrito, que de alguna manera a lo mejor tiene la obligación moral, y digo moral, que no legal, de asistir y hacer el trámite y hacer funciones legislativas adicionales a lo que marca, ¿no? Yo siento que deberíamos mejorar, pero aquí me topo con pared, porque la pregunta es, ¿estarán de acuerdo que así? Yo me acuerdo que cuando las transmisiones del canal del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado, antes se hacía que cuando se paraba un diputado, senador a hablar, pues salía prácticamente su historial, de qué circunscripción es, cuántos puntos de acuerdo había presentado, cuántas enmiendas, o sea, la productividad legislativa, y ahorita ya no hay. Entonces, no, pero Fernando, aquí incluso estábamos platicando con Juan, ella presenta a 8 comisiones, Juan, lo estás viendo. Sí. De esas 8, Juan, ¿tú qué me puedes decir de esta ilustre desconocida? Sí. De todas las comisiones, Juan. Sí, a simple vista yo digo, bueno, es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Bueno, está muy bien, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros los ciudadanos? La información para evaluar lo que se dice aquí, su productividad. Pero más que la productividad, el que realmente estén presentando iniciativas de ley o reformas a determinadas leyes de acuerdo a las necesidades de la gente, ¿sí? Por eso es importante que el perfil de experiencia, de conocimientos, sea público para que la gente lo veamos. Simple, nada más para mencionar, dice que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tendrá por objeto estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos relacionados con las actividades orientadas al cultivo del campo, a la crianza de animales, a la apicultura, avícola y al aprovechamiento de los recursos pesqueros para consumo o producción a referencia.
Dice que las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, de fauna y agroindustriales son parte de su función, que también le compete ver sobre la sanidad animal y vegetal de la entidad y la conservación, protección, restauración, aprovechamiento de los recursos forestales. Yo digo, bueno, pues, ¿cuál es? Pero además hay otra padrísima: medio ambiente, igualdad de género, educación, ciencia y tecnología. Es presidenta de arte y cultura. Y cultura. O sea, pero ¿por además qué la pusieron en esa comisión? ¿Tiene la capacidad? Es secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología. Dices, guay, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los criterios para asignarla en el cargo, ¿sí? En el cargo y en esas comisiones. Y así podemos ver a cualquiera, ¿no? Es que lo interesante es, mira, por ejemplo, tienes al otro ilustre diputado, mi querido Fernando, si entras, al diputado Víctor Merari Sánchez Roca. ¿Quién es Víctor Merari Sánchez Roca? Para los ciudadanos común y corriente, es un X, no existe. No es como Lady Pulpo, que sabemos que la regó el Pulpo y es Katia Bolio. O sea, al menos es famosa. Pero este Merari, que siempre le está regando todos los días, él es el presidente, como decía Juan, de presupuesto, patrimonio estatal y municipal. Él es contador, es LAE, es ingeniero, es achichincle de quién, por qué llegó. O si se ha desarrollado. ¿Qué pasa, Ferran? Sí, bueno, adelante. A mí lo que me llama la atención, además del perfil, es, y desde luego, la productividad relacionada con los intereses locales. Es que, mira, no hay que dejar pasar elementos significativos y evolucionistas. Si tú ves, por ejemplo, nosotros tenemos en el legislativo un instituto de investigaciones legislativas y tiene una revista. Yo sé que a lo mejor el grueso poblacional no les interese mucho leer, pero algunos, 2, 3, a lo mejor quizá un 7%, sí le interesa estas actividades que reflejan el quehacer legislativo. Y si tú pases una encuesta, un sondeo, yo creo que ni a 2% llega que hay, a menos que esté relacionado con el trabajo legislativo, que se tiene una revista y sobre todo un instituto de investigaciones jurídicas. Fíjate lo valioso que es. ¿Por qué es necesario tener un instituto de investigaciones legislativas? Porque aquí lo que te hace es un retrato de las iniciativas de ley, de las reformas constitucionales, de la evolución histórica que ha tenido el comportamiento legislativo. ¿Y esto para qué rayos sirve? Pues para aquellas personas que nos interese estudiar esos temas que tengan que ver con el quehacer profesional del legislativo, para hacer un tamiz y una comparación del comportamiento, no sé, electoral, ciudadano, del comportamiento social. Fer, pues, eso creo que es importante, ese tema, Fer, ¿no? Y es importante el tema, Fer, muy importante, pero además, Fer, lo más importante para mí, si tú no tienes unos diputados con capacidad, unos diputados que entiendan lo que tú dices, unos diputados que estén en la Comisión Especial de Turismo, Justicia, Seguridad, Desarrollo y Vivienda, y que no saben nada de eso, ¿cómo se pueden ellos involucrar en la importancia de tener una revista en la cual informar cada una de las acciones que tienen ellos la obligación como diputados de participar, Fernando? Por eso, para mí lo importante es, si de entrada vemos que ellos mismos son opacos, que no dan su información de quiénes son, no tienen la capacidad, entonces, ¿cómo le puedes pedir peras al olmo? A eso voy. Sí. O sea, ¿cómo le puedes pedir, oye, es que el instituto es lo máximo, es para ti, para pocos, que tú dices, ven el valor que hay en tener ese órgano importante dentro del Poder Legislativo? Pero para ellos, donde lo más importante, por desgracia, dicen son el business, entonces, oye, la revista, no sé, no me significa nada, y menos conocer lo que es la aportación de este instituto, que es muy importante para el desarrollo de Yucatán. ¿O no es así? Sí, mira, aquí cabe destacar
parte de lo que dice, ¿cómo se llama? Fernando, que en el ideal, bueno, el objetivo ideal es que este instituto es apoyo de investigación, claro, en materia legislativa para los diputados, y otra de sus funciones es difundir el conocimiento de las leyes que se están haciendo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Está también la actividad de estar realizando constantemente estudios de, ¿cómo se llama?, derecho comparado, para ver cómo están evolucionando las leyes, ¿sí? Y cuáles son las nuevas tendencias democráticas a las cuales hay que estarse actualizando. Pero desafortunadamente, el Congreso de Yucatán, y aquí, ojo para la audiencia, tenemos uno de los congresos más atrasados del país. Y esto no es producto nada más de los diputados, sino de ese férreo control que ha tenido por muchos años el bipartidismo en Yucatán, PRI y PAN. Y entre ellos dos se han puesto de acuerdo para ser opacos, para mantener la información copada y que no se esté difundiendo. Como bien dice Fernando, tenemos este instituto, tenemos la Auditoría Superior de, ¿cómo se llama?, del Congreso local. Pero toda esa información, sí, pero toda esa información le es totalmente ajena a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no se difunde, simplemente. ¿Sí? Pero además, Juan, ves el perfil, te digo, por desgracia, y le decía, yo veo a en Miguel Esteban Rodríguez Vaqueiro, ¿quién es plurinomial, Fernando? Y tiene cargos importantes, como es el presidente de Cultura Física y Deporte, está como secretario de Comisión de Pesca, o sea, cada uno tiene una función importante, pero si ni siquiera sabemos quiénes son, ni siquiera sabemos si yo no he escuchado que la Comisión de Pesca se haya reunido o que se haya reunido la Comisión de Deportes. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el trabajo de esta persona si no es mi obligación ir a investigar, sino es de ellos dar a conocer los trabajos que están realizando en el Congreso? ¿O no es así? Yo creo que hay un sentimiento que ilustra el esquema del actuar legislativo. ¿Y sabes cuál es? Es que al menos hay una percepción muy pobre de la productividad legislativa. Y no me voy a la productividad en cuanto a cuántas leyes se han aprobado, cuántas enmiendas. El problema, ¿sabes qué es? Que hay una voz cantante y directriz. Y ese esquema cantante o directriz, por expresarlo coloquialmente, presiento más que viene de una lógica de inercia, es decir, lo que requiere el Ejecutivo que se haga. Y entonces, más que lo que requieren los miembros del Legislativo, el hacer. Esta es la diferencia, y esa diferencia hay que marcarla, ¿no? Porque si vamos a aprobar o no aprobar iniciativas o enmiendas constitucionales que nos envía el Ejecutivo, creo que no es la lógica y creo que es muy pobre el esquema. En cambio, si viene a iniciativa y propuesta de un legislador bajo un consenso, entonces yo creo que el esquema es diferente, porque entonces ya se integra a la sociedad civil organizada, participativa y conocedora, experta, en estos esquemas del actual legislativo. Siento que por allá pudiéramos transitar. Creo que pudiéramos sacarle provecho a hacer una investigación en un tamiz. Y repito eso porque ese tamiz también nos puede servir como una especie de crisol, donde vamos a mezclar qué es lo que está pasando, qué son las iniciativas, quiénes son los que están produciendo el trabajo legislativo y dar a conocer a la sociedad porque no está en el dominio público. Pero Fer, ¿por qué tengo yo como ciudadano que volver a pedir la información a través de transparencia? Cuando muy sencillo, tienen su página, Carlos, que es obligación de ellos que esa información esté allí, Fer.
¿O no? Porque no necesariamente, ojo, y ahí está el tema de transparencia es que obligue la información, pero creo que prácticamente hacemos lo que nada más exactamente nos piden que hagamos en el esquema de transparencia. El espíritu de transparencia va más allá de lo que te pidan, sino es que lo que se haga se esté reflejando en ese momento. Entonces, yo creo que no hay una cultura de la transparencia de los sujetos obligados, porque entonces estás en el batallar si entrega la información, si me espero jurídicamente hasta la última instancia y se la hago cansado al solicitante. No hay. La verdad es que no hay una cultura de transparencia. ¿Por qué? Porque el actor político no lo quiere que exista. Es tan fácil que cuando termina la sesión de cabildo, por ponerte un ejemplo, inmediatamente estamos subiendo, una vez firmada, la versión estenográfica también, lo estamos subiendo a la página de internet. Eso sería el ideal. ¿Y cuántos lo hacen? ¿Y por qué no lo hacen? Mira, Fer, te vas, por ejemplo, sí. Mira, Fer, Juan, disculpa, Juan, te vas, sí, por ejemplo, a la Lady Pulpo, Katia Bolio. La Lady Pulpo igual tiene 8 comisiones, pero hay un interesante que es respeto, preservación de la cultura maya. ¿Qué ha hecho Lady Pulpo? Tiene derechos humanos. ¿Qué ha hecho Lady Pulpo? ¿Qué ha hecho en arte y cultura? ¿Qué ha hecho en cómo se llama, en igualdad de género? ¿Qué ha hecho en justicia y seguridad social? O sea, ¿quién es esta Lady Pulpo? Que solo se puede estar en su yate. No puede ser, Fer, discúlpame, Juan, no puede ser que como ciudadano lo único que vea la nota periodística, pero veo cero trabajo legislativo en el sentido, y si hay trabajo legislativo, ¿por qué no se da a conocer? Esa es mi pregunta. Sí, mira, eso es parte de ese acendrado, una cultura de la opacidad, de el trabajar con los mínimos para no ir más adelante. Como dice Fernando, es esa inercia que se trae de la cultura del poder, del control, ¿sí? Porque, pues sabemos, el conocimiento es poder y lo que menos les interesa es empoderar a la ciudadanía. Por eso es que son grises, opacos, a veces negros, en la rendición de cuentas. En este caso, la productividad legislativa que se debe de estar publicitando constantemente. Y pongo un ejemplo. Este cuerpo legislativo, al menos para Yucatán, debería estar trabajando ahorita de acuerdo a las necesidades que nos está mostrando el COVID-19, de esta forma de trabajar en los medios electrónicos para evitar las cercanías, debería estar trabajando en reformas de ley para que, en principio, tanto autoridades del Ejecutivo como los órganos autónomos estén realmente haciendo plataformas que sean accesibles y amigables para todas las personas de Yucatán. A establecer una media. ¿Cuál es la media? Pues la media es de que tenemos 6 años de, de instrucción, escolar. O sea, debe de estarse realizando programas de internet para personas de sexto y primero año de secundaria, que puedan acceder, que puedan estar navegando y puedan quejarse también e informarse. Pero eso no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, hay un rezago en esta materia que estamos dejando pasar esta oportunidad y que en el Congreso local, pues no lo hacen porque nadie se los exige. Pero ya es momento de empezarles a exigir que realmente se pongan a trabajar. Mira, hay un tema que decía Fernando la vez pasada, y era realmente lo que hemos dicho, Fernando, el combate a la corrupción, que era muy importante decir que es todo, hay un derramamiento de diferentes 8 órganos que están supuestamente para combate a la corrupción, y de pura casualidad,
la reina de la manada de los diputados panistas, Rosa Adriana Díaz Lizama, es la secretaria de la Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, Fer. Allá la tienes a ella. Ella no debería estar involucrada también reformando como secretaria y a ver quién es el presidente, porque lo vamos a ver, sobre todo esos temas de combate a la corrupción, Fernando. ¿O? Claro que sí. Entonces ella es parte de la corrupción, se lo hace. Y aquí está el actuar legislativo, regresamos al punto. Yo creo que no ha habido una investigación seria, o al menos publicable, que refleje una radiografía de nuestro legislativo local. ¿A qué me voy? Me voy a los puntos esenciales, al menos así los considero. ¿Cuáles son las comisiones que integran el Congreso? ¿Qué hace el Instituto de Estudios Legislativos? ¿Cuál es la productividad que tiene? ¿Quién es el diputado o diputada que más comisiones está? Hacemos un tamiz y un balance de, por ejemplo, cuántas iniciativas, enmiendas y puntos de acuerdo se han aprobado durante el pasado periodo ordinario, por ejemplo. ¿Y quién la presentó, no? Claro. No, pero fíjate, Fer, es increíble. Aquí es un tema que sí me gustaría, porque hay diputadas, Fer, es fascinante cómo diputadas que no tienen creatividad, creo que hay unos de naranja de por sí, entonces se cuelgan de todas. Entonces aparece como más productividad porque dice, oye, esa iniciativa me parece, yo también quiero participar. Y resulta que como larvas, o como ¿cómo se llama? Se van colgando como zarigüeyas de la principal y de veras dicen, oye, eso es productividad, Fernando. Porque sí, colgarte de una iniciativa de otro diputado. Claro, y sobre todo también la agenda legislativa, ¿sí? La agenda legislativa nos va a dar el tamiz importante para valorar qué es lo que se va a discutir, cuál es lo que está proponiendo el Morena, qué está proponiendo el PRD, qué está proponiendo el PAN. Morena no existe. ¿Sabes cuál es el problema? De que, y con todo respeto lo digo, yo estoy viendo un partido oficial que sirve como acompañamiento a las reformas legislativas o a las iniciativas de ley que proponga el Ejecutivo. Bien, porque es su partido político. Pero no veo la diferencia entre este partido oficial en el ámbito legislativo, que acompañe con iniciativas propias que no provengan del Ejecutivo. Y eso es muy interesante porque ahí le da cierta autonomía. Ahí se refleja la productividad que puede tener un representante popular, porque el diputado, o al menos cuando es candidato a diputado, lo que hace es ir a las comunidades, ir a su distrito, o el que va a ser su distrito, para conocer y tener una radiografía de la sociedad. Otra cosa que me hace interesante es esta lógica chauvinista que todavía existe. Mira, yo no nací en Yucatán, pero tengo muchísimos años, Juan me conoce de hace años, viviendo en Yucatán y me considero yucateco, ¿sí? Llegué desde los 5 años aquí a Yucatán, soy de padre yucateco, de madre no yucateca, pero me gusta Yucatán, he estado fuera del estado, pero he regresado a Yucatán. Esta lógica chauvinista, con todo respeto lo digo, me parece, mira, que hay que irla mejorando. Medallas, reconocimientos para actores sociales que tengan que ser yucatecos de nacimiento. Es uno de los primeros requisitos que te ponen. Yucateco de nacimiento. Bueno, entonces nada más es para una persona yucateca va a ser productividad. Aquella persona que por arraigo llegó a Yucatán, ha trabajado por Yucatán y su trabajo y su actuar se ve reflejado. Mira lo interesante. No puede ser recipiendario de una medalla por el hecho de que no tuvo la oportunidad de nacer en Yucatán. Ve esta lógica chauvinista que poco a poco va a ir mejorando en Yucatán. Es como esta lógica de decir, es que las casas de Santiago ya puro cabacho encontramos. Oye, perdón, pero si esas casas que vinieron fueron compradas a personas que las tenían abandonadas y que se convirtieron ahora en hoteles boutique, ¿por qué las tenían abandonadas? Porque era un barrio antiguo, era un barrio no poco considerable, que tenía baja plusvalía,
y de repente cuando llegaron esos extranjeros... Pero acá los diputados tienen que ver en todo el proceso. Claro. Pero entonces, pero eso, ¿qué clase de diputados tenemos? A eso voy. Porque con esos 6 diputados que tenemos y sin conocer su perfil, Fer, ¿cómo puede entonces hacer un cambio? Pues con tendría que ser diputados con una lógica diferente, con una visión. ¿Pero cómo? A mí, por ejemplo, me extraña que personas que hayan experimentado en el Congreso Federal, que han sido legisladoras federales, senadoras, diputadas federales, que tienen esta experiencia, no impongan esa lógica que ya conocen. Si tú, por ejemplo, ves el Instituto Belisario Domínguez, es una majestuosidad del trabajo legislativo. Así es. ¿Por qué no se puede hacer? Por falta de presupuesto, por falta de creatividad, por falta de interés. ¿Por qué no se puede hacer? Te pregunto, ¿cuál es el promedio de escolaridad de nuestros legisladores? ¡Wow! Ahora, ahí estamos empezando. El grado de doctor, te digo, el grado de doctor, PhD, no médico, el grado de doctor. Así no quita el atarantado, con todo respeto lo digo. Claro. A mí no me ha quitado el atarantado. Tú tienes un punto interesante, Fer, pero ¿cómo yo como ciudadano, sí? ¿Cómo a mí, me dicen a mí el partido político, mira, Chato, este va a ser tu candidato a diputado. Oye, ¿y por qué? Mira, oye, es el hijo, el primo del vecino, de la taticha del pueblo. O simplemente dio su lana, punto. ¿Ok? Y lo vas a llevar como diputado. O, como decía Morena, vamos a meterlos en la tómbola. Oye, pero no sabe nada, no importa. A la suerte. Claro. Y esa es otra forma de sacar diputados de izquierda. Por eso tenemos desastrosamente los diputados de izquierda que no das un centavo por ninguno de ellos. ¿O no es así? Sí. Bueno, no tanto. Bueno, los de izquierda, los de centro, los de derecha, porque tenemos el actual gobernador del estado, ¿cómo hizo su carrera? Repartiendo despensas. Ese es su único mérito. Todos despensas hicieron lo mismo. Sí, que no es su función. Pero lo que voy, que no es la función de un... Sí. Pero lo que voy, aquí como diputado, Juan, aquí el partido político es su responsabilidad, que no lo tienen, porque van a los intereses. ¿Cómo es posible que Katia Bolio, Rosa Adriana, que son diputadas federales, decía Juan, senadoras, y lo más importante, porque están allá? ¿Por qué tienen sus familiares en nómina y siguen haciendo y sirviendo al patrón? Porque si no sirven al patrón, oye, los hijitos no van a cobrar. Precisamente ahí acabas de darle al punto. ¿Por qué? Porque están al servicio del patrón. ¿Y quién es su patrón en un momento dado? Es el ejecutivo en turno. Y porque aquí otra vez viene un problema que ya hemos tocado en programas anteriores. El bendito y maldito presidencialismo. Tanto en el PRI como en el PAN, en Morena, en el Verde, quien llega al Ejecutivo se vuelve el jefe de todo, el que decide en el partido, el que decide en el gobierno, y todos los demás, sí, están sometidos a él. Esa es una vieja cultura que debemos de dejar atrás ya, ¿sí? ¿Sabes cuál es el problema, Juan? Que pocos están interesados. Si tú este tema lo traduces en una cátedra ante estudiantes de ciencias políticas, que afortunadamente ya hay más escuelas que imparten estas carreras sociales, que lamentablemente todavía hay ciertas resistencias de hacerlo en instituciones públicas, porque creen que estás creando semilleros de líderes sociales, nada más. Perdón, nada más déjame. Es el problema? Sí. Nada más un paréntesis a lo que estás diciendo. Esto lo dijo precisamente Dulce María Sauri cuando era gobernadora interina, que de la Universidad de Sinaloa le propusieron abrir la carrera de Ciencias Sociales y Sociología en la UADY. ¿Y qué fue lo que ella dijo? No, aquí estamos tranquilitos, no vengan con ideas aquí a malinquietar a nuestra juventud. Eso fue el nivel de respuesta de Dulce María Sauri.
¿sí? Fíjate, qué peor, ¿no? Qué peor del caso, porque ella es socióloga. Pero independientemente de eso, esto lo transmites en una clase, ¿sabes cuánto interés hay, lamentablemente, Nada. de alumnos formadores? O sea, ¿sabes qué es lo peor que puede existir? Egresar un profesionista que no tenga creatividad para emplearse. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que no va a encontrar empleo porque está esperando que le caiga la chamba. Y eso es lo peor que puede existir. Tras que el nivel de empleabilidad es muy poco, por eso tenemos un salario bajo. Mientras no haya más demanda de empleo, pues el salario es bajo. No hay oferta, obviamente. Pero voy a un punto interesante que va junto, como decimos acá, va junto con pegado. Los micrositios del Congreso. Para mí, un micrositio sí es una forma de parlamento abierto. Bien, es un punto interesante. Pero el micrositio es un sitio de interés popular. Yo, Juan Camaney, me meto, le digo 2 mentadas de madre con todo respeto a algún legislador o legisladora, digo que están haciendo una bola de vaciladas que no sirven para nada y está participando, Vox Populi, abierto al pueblo, sí. Pero no es, yo siento que está bien interesante hacerlo, pero yo siento que junto con pegado el micrositio debe haber un sistema de conferencias, de charlas, de expertos que opinen sobre algunas reformas o enmiendas constitucionales donde vaya la gente y lo haga. Si vamos a trabajar en una reforma a la Ley General de Educación en Yucatán, hombre, qué prisa hay. No, es que no lo podemos hacer no lo podemos hacer en el foro público. Bueno, pues existe el Zoom. Vamos a organizar un foro donde la gente entre, participa, exponga. No por el tema de la pandemia vamos a bajar la productividad, y desarrollemos y consultemos y se haga una gran opinión, y que esta reforma a la Ley General de Educación no salga solo un tema de micrositios, sino de gente experta. Llegó fulano de tal, rector de tal universidad, llegó fulano de tal, maestro distinguido de tal escuela normal rural, por ejemplo, y opinó sobre la reforma a la Ley General de Educación. Y mira, esto, Juan, Gerardo, no te cuesta mucho. Nada más es un poco de creatividad. Nada más, creatividad. Claro. Claro. Sí. Mira, señores, de veras, Juan, los 6 petronilos, los primeros 6 panistas petronilos: Paulina Aurora Viana Gómez, Víctor Merari Sánchez Roca, Manuel Armando Díaz Suárez, Miguel Esteban Rodríguez Vaqueiro, Katia Bolio Pinelo y la patronila mayor Rosalía Díaz Lizama. Para empezar, estos son los primeros 6 panistas petronilos al servicio del señor gobernador, lo que usted diga, patroncito, porque si no, mis familiares se quedan sin chamba. Y así como esto, Juan, tenemos que ser y analizar, como hemos dicho, cada una de las bancadas que van a estar allá. Creo que como medio de comunicación lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque van a haber elecciones el próximo año, Juan. Y sí, no queremos volver a tener a estos mismos petronilos, porque muchos ya se quieren reelegir. Eso es lo increíble, ¿no? Dices, oye. Estás en lo cierto, y creo que es una responsabilidad como medio informativo, que no solamente su función es simplemente informar, sino mantener la comunicación con la audiencia y formarla. Entonces sí espero que sigamos analizando esta situación para darles puntos de comparación a la ciudadanía y normen su criterio para las próximas elecciones de lo que debe de ser un diputado, lo que están haciendo sus diputados y lo que esperamos de los diputados para los próximos meses. ¿Sí? Hay que cambiarlo, Fernando. Tenemos que ser críticos. Como tú decías, tenemos que hacer que la ciudadanía se involucre y no quedarnos como meros entes pasivos, porque si no es así y no nos involucramos, seguiremos siendo cómplices de estos y otros funcionarios. Así es, totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Creo que ese es el tema que nosotros nos incumbe. Realmente ver el legislativo desde fuera. Nosotros somos entes públicos desde un esquema de la lógica del comentario, de la opinión pública, del análisis político, de la academia, donde vamos a participar en este esquema de conocer y darlo a conocer. Yo creo que va a incomodar, desde luego, ¿no? A todos puede incomodar algo que no hace o deja de hacer, pero creo que la lógica parlamentaria debe transitar hacia un esquema de mejores bríos, de mejorar la productividad legislativa, y empieza por conocer quiénes son los diputados, qué comisiones se integran y cómo está la estructura del legislativo. Si eso lo comparamos con otras estructuras legislativas, podemos ver, hay una revista que lo hace, la revista Voz y Voto, es una revista que circula a nivel nacional de Jorge Alcocer, y eso se dedica a hacer estudios de ese tipo. Y tiene el patrocinio y el auspicio del Congreso de la Unión. Entonces yo creo que por allá pudiera ser un esquema de transitar, y no me refiero a buscar un patrocinio, sino de la lógica propia de ir mejorando. Y un tema interesante es que nosotros como ciudadanos, antes de que inicie el periodo ordinario, no nos enteremos por la prensa, nos enteremos por los sitios del legislativo. ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Qué temas se van a discutir? ¿Qué propone Morena? ¿Qué propone el PRI? ¿Qué propone el Ejecutivo? ¿Qué propone el PAN? Y el PAN me refiero al PAN, no me refiero a respaldar lo que dice el Ejecutivo. Esa es la producción. Claro. Leyes propias. Juan, pues gracias, Juanito. Hasta la próxima. ¿Algún comentario final, Juan? Bueno, sí. No, pues ahí nos vemos la próxima semana. Dale. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Al contrario, nos vemos la próxima semana. Y vamos a ver qué pasa con Morena, con el Panal, con el Verde, con mi amigo Harry Botella y con las chicas super naranjas. Aquí estaremos la próxima semana.